Bueno, una vez más, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Vaya conmigo directo a la Escritura. Libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a seguir con nuestro estudio. Libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a estar analizando en la continuación de nuestro estudio de la semana pasada. Vamos a estar analizando los versículos 8 al 23. Versículos 8 al 23. Y hemos titulado este mensaje Gloria a Dios o vanagloria a los hombres. Gloria a Dios o vanagloria a los hombres. Este es un peligro del cual tenemos que tener cuidado. Así que vamos a analizar qué es lo que aprendemos de la Biblia. Vaya conmigo. Hechos 14, 8 en adelante. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron ante la multitud, dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado todas las gentes andar a sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra e Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Recuerden que venimos siguiendo el desarrollo de la iglesia cristiana y cómo empezó a esparcirse el evangelio desde el epicentro que era Jerusalén. Pues ahora vemos cómo cada quien haciendo su trabajo, esto se ha empezado ya a esparcir y estamos en lugares geográficamente identificables. Como siempre se los he dicho, es importantísimo que la Biblia nos dé estos detalles, porque entonces se vuelve históricamente comprobable, que es una de las grandes falencias que tienen algunas religiones y corrientes de pensamiento filosófico en el mundo, que no son comprobables históricamente. Sin embargo, cuando nosotros leemos todo esto, está claro el lugar a donde se está llevando a cabo. Y dice la palabra, vamos a analizar ahora versículo por versículo, luego, como siempre, hacemos la aplicación a nuestra vida. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies. Ya aquí tenemos una identificación. Había un hombre con un problema físico en una ciudad que se llamaba Listra. Si nosotros vamos a analizar la zona, porque más adelante en el versículo 11, vamos a ir despacio, pero quiero adelantarme un poquitín al capítulo 11, dice que hablaron en lengua licaónica, entonces los quiero ubicar geográficamente. Licaonia era una zona, esta parte del mundo era un distrito en aquel tiempo, y ese distrito
constaba de al menos tres zonas, que era Iconio, Listra y Derbe. Estas tres zonas conformaban el distrito en la planicie central de Asia Menor, que estaba siendo en ese momento visitada por el apóstol Pablo. Entonces Licaonia limitaba al sur con Cilicia, al oeste con Frigia y al norte con Galacia, al este con Capadocia. Esa era la zona geográfica y totalmente identificable ahora por la historia. Debido a su lejanía, Licaonia disfrutó de una independencia política en esos momentos durante gran parte de la historia, pero después debía caer bajo la influencia y el control griego de la época en la cual el Señor Jesucristo se viene a poner los pies sobre la tierra. Posterior a la conquista de Alejandro Magno es que se instaura el control griego sobre la zona. Ya en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, ya había pasado esto, pero había dejado toda su influencia. Por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque es la palabra, o más bien el idioma que quedó establecido después de la conquista de Alejandro Magno, y luego habría de conquistar toda esa zona el Imperio Romano, que es el tiempo exacto donde el Señor Jesucristo pone los pies en la tierra. Entonces el apóstol Pablo visitó estas ciudades y nosotros hemos venido leyendo la historia, hemos venido estudiando la historia a lo largo de estas semanas y ya nos es un poco familiar estos nombres: Iconio, Derbe, Antioquía, porque han sido en ese orden las ciudades que ha visitado el apóstol Pablo. Resulta que en este momento estaba en Listra, y Listra era una pequeña ciudad de la parte central del distrito de Licaonia, y estaba en la altiplanicie, a unos 29 kilómetros al sudoeste de Iconio, era la ciudad como tal. Y César Augusto había establecido una colonia militar acá en Listra. Y en este primer viaje misionero es cuando el apóstol Pablo conoce a esta ciudad. Y ahí es a donde entra. Y por supuesto, cuando ellos llegan por primera vez, se encuentran con las culturas, las creencias, las corrientes de pensamiento de estas ciudades que, por supuesto, hasta este momento ni siquiera habían oído hablar de Jesucristo. Para eso se estaban llegando en ese momento, para poder evangelizar a estas personas. Ellos tenían corrientes culturales de pensamiento, y eso ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y ellos, obviamente, cuando hoy ven a estos hombres de Dios con el respaldo del Señor trabajando, lo ubican de acuerdo a su cultura. Entonces no era de sorprendernos de que hicieran esto. Recuerden que son gente que nunca había oído de Cristo. Entonces, volviendo a nuestra historia, cierto hombre de Listra, ya estamos ubicados. Debía decirles, el distrito de Licaonia y Listra es parte de lo que hoy es Turquía, o hacía parte de lo que hoy es Turquía. Justo en el centro del país de Turquía actualmente estaba esta zona del distrito de Licaonia, y son las mismas montañas, los mismos valles, las mismas ubicaciones geográficas, exactamente en el mismo lugar, y ahí es a donde se desarrolla todo este gran ministerio de evangelismo, Turquía. Entonces, dice que este hombre oyó hablar a Pablo. Este cojo de nacimiento, dice, era una persona con algún tipo de discapacidad en sus piernas, desde nacimiento, estaba sentado en algún lugar y oyó que Pablo hablaba, y fijando en él los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. Entonces el apóstol Pablo estaba hablando, estaba disertando, estaba compartiendo la palabra, y sintió la mirada de este hombre. ¿Qué mirada era? Ese hombre no tenía el Espíritu Santo, ese hombre no tenía la fe en Jesucristo, pero en ese momento le había llamado la atención todo lo que el apóstol Pablo y los apóstoles que le acompañaban, o los discípulos que le acompañaban, estaba compartiendo. Y él ha de haber dicho: siento la necesidad de poderme acercar a ellos para que finalmente me saquen de este tormento. Eso cautivó a Pablo y dijo: aquí hay un espíritu listo, una persona que está preparada para poder recibir el milagro del Señor y recibir
sobre todo no solo el milagro de la sanidad, sino el milagro de la salvación eterna. Y entonces este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Recuerdan ustedes la sanidad también del apóstol Pedro y Juan, aquel hombre que estaba en su lecho a la entrada del templo en Jerusalén? Y Pedro le dijo en ese momento: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, como vemos, Dios estaba replicando ese tipo de bendiciones para las personas recién convertidas, de manera que tuvieran primero perdón de pecados y vida eterna, y luego una calidad de vida diferente que fuera evidente para otros. Y eso era lo que estaba sucediendo acá. Sin ver, el apóstol Pablo iba pasando y, instruido, guiado y con el respaldo de la unción del Espíritu Santo, da una orden a este hombre, y ese hombre se levantó de un salto y empezó a caminar. Por supuesto, y al igual que el evento de Pedro y de Juan a la puerta del templo era bien evidente. Imagino que aquí, no lo dice la Escritura, pero en esta porción, en Listra, en esa zona, este hombre paralítico o imposibilitado de los pies debía haber sido famoso, es decir, conocido de que siempre estaba en el mismo lugar, de que siempre estaba pidiendo limosna y de que habían personas a su alrededor que le ayudaban con alguna comida, le colaboraban con algo, y eso pues lo hacía como un personaje de la zona, no necesariamente importante o famoso, pero sí era un personaje de la zona. Entonces, el hecho de que este personaje que todos conocían cada vez que transitaban por ahí se levantara y andara, había sido impactante para muchos de los que estaban, y ellos empezaron a, en su micromundo, en su cosmovisión de la fe, empezaron a hacer ciertos enlaces y dijeron: bueno, lo que ellos han sido instruidos en su corazón, eso es lo que para ellos hacía sentido. Es por eso que viene lo que leemos a continuación. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Insisto una vez más, no es que yo los culpe o los señale y digan cómo se les ocurre llamarle Júpiter, cómo se les ocurre llamarle Mercurio al otro, cómo ellos pueden pensar de que hombres se pueden hacer dioses y venir a hacer este tipo de cosas. Pues ellos no sabían otra cosa, eso se les había sido enseñado. Por ejemplo, Júpiter era un nombre latino del dios supremo del panteón grecorromano llamado Zeus. Zeus era el nombre griego y Júpiter era el nombre romano, con ocasión del proyecto de la helenización que impulsó Antíoco Epífanes en esa zona. El templo de Jerusalén se dedicó a Júpiter olímpico, y así iba. Ese era su grupo de dioses. Recuerden que eran politeístas y ellos adoraban de acuerdo a sus necesidades. De hecho, se erigió una imagen de Júpiter allí en esa zona, y es la que Daniel en 9:27, 11:31 y 12:11 le llamaban la abominación desoladora. Júpiter se menciona solamente esta vez en el Nuevo Testamento, cuando Pablo y Bernabé se reúnen. En la leyenda de Filemón y Baucis, estos dos dioses, Júpiter y Mercurio, andan por la tierra disfrazados de caminantes comunes y corrientes que les brindan hospitalidad a las personas, y los habitantes de Listra, sabiendo todas estas culturas y estas lecturas, empezaron a decir: esto encaja exactamente con lo que nuestros maestros nos han enseñado. No querían perderse los favores de estos dos personajes que a ellos se les había enseñado como Júpiter y Mercurio. Mercurio viene de la palabra latina merces, que significa comercio, y era el dios de los antiguos romanos, que era el equivalente al Hermes de los griegos. Hermes, según la mitología griega, era el mensajero de los dioses y se adoraba como el dios de la elocuencia.
Los romanos llamaron Mercurio al que traía noticias de los dioses y consideraban el patrón del comercio, la elocuencia y la literatura. Entonces, si nos regresamos a la palabra de Dios que hemos estado analizando, vemos que dice, versículo 11 del capítulo 14 de Hechos: entonces la gente, visto que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban como Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ven como en su micromundo, en su cosmovisión, en su enseñanza, ellos dijeron: bueno, el que se paró y habló y trajo un mensaje de los dioses para la sanidad de este hombre fue este debe ser Mercurio, porque Mercurio era el dios para ellos, o Hermes era el dios para ellos. Hermes y Mercurio es el mismo, que era el que llevaba la palabra, era el dios de la voz, el que traía la voz de los dioses. Entonces, hasta ese punto, vemos que ellos están nada más efectuando lo que habían estado entrenados a hacer. ¿Cuál es entonces el trabajo de Pablo, de Bernabé y de todos los demás discípulos, suyo y mío, en nuestra presente generación? Es tratar de reenseñarle a las personas que muchas de las corrientes de pensamiento y el sincretismo religioso que hay hoy en día no es lo correcto bíblicamente, y que nosotros tenemos que ir con la Biblia, no solo porque a mí se me ocurre, no solo porque yo creo tener la verdad absoluta, no solo porque yo creo que estoy en lo correcto, sino ir con la Biblia en mano, que es el sustento de lo cual nosotros hablamos, y decir, de acuerdo a la palabra de Dios, ni soy Júpiter ni soy Mercurio, ¿verdad? Lo que hemos dicho, lo hemos dicho en el nombre de Jesucristo, que es el único que puede sanar. Pero ellos, obviamente, hasta ese momento no habían tenido esa exposición. Entonces veían a los hombres y en su entrenamiento de adoradores de ídolos y de cosas humanas, empezaron a adorar a Pablo y a Bernabé. Entonces veamos, dice que de repente, oyendo todo este alboroto y lo que la gente decía, en el versículo 13, sale un sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad. O sea, había un centro de adoración a Júpiter y había un sacerdote que adoraba a Júpiter, encargado de esa doctrina, encargado de esa religión, encargado de esa adoración. O sea, estaba todo montado. No era que habían tenido una historia de familiar o era una creencia popular. Tenían todo un montaje religioso con respecto a la adoración a los seres humanos o a la adoración a ciertos dioses, inventados, por supuesto. Entonces sale el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, y trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a Júpiter, porque había llegado a su ciudad materializado como un ser humano, como Pablo y como Bernabé. Entonces ya empezaban a traer sacrificios y a adorarle y a ofrecerle sacrificios a Bernabé. Entonces, sigamos leyendo, y dice: delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se sintieron súper incómodos porque sabían de que la gloria debería ser siempre para el Señor, y ellos en ese momento dijeron: no, espérense, no se confundan, nunca pensamos que este milagro iba a traer este tipo de confusión. Pero estábamos aprendiendo el desarrollo del evangelismo, estábamos aprendiendo en ese momento la reacción que iba a tener el mundo al escuchar y ver los milagros que el nombre de Cristo, que la sangre de Jesús, que la palabra de Dios iba a hacer al mundo. Y entonces se les salió un poquito de control en ese momento. Y entonces ellos rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud dando voces y dijeron: varones, ¿por qué hacéis esto? Claro, Pablo y Bernabé estaban muy conscientes de lo que debían hacer y que lo que estaba sucediendo, que los estaban adorando a ellos dos, era totalmente errado. Y por eso preguntaron: ¿qué estamos haciendo? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Ellos estaban poniendo los pies sobre la tierra. Que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué hubiera podido hacer un mal líder en ese momento? Si Pablo y Bernabé hubiesen sido personas
egocentristas, personas que se la creyeron de verdad porque habían sido escogidos por Dios para llevar el evangelio, que a través de ellos pasaban sanidades y pasaban milagros y prodigios, señales, como lo leímos o como lo estudiamos en nuestro estudio anterior. Y si ellos se hubieran empezado a llenar de todo eso, hubiéramos tenido un líder que hubiera aceptado todas estas atenciones y probablemente hubiera aceptado que le quemaran un becerro. Y esto yo quiero que le pongan atención porque esta es parte de el centro de nuestro mensaje de hoy. Por eso lo hemos titulado Gloria a Dios o vanagloria a los hombres. Y muchos líderes religiosos, políticos, líderes comunales, líderes que pueden ejercer cierto control sobre un grupo determinado de personas, caen en este grave error de creer que merecen ellos todas las atenciones, de creer que merecen ellos toda la alabanza y aceptan que ofrezcan sacrificios a ellos en diferentes modalidades. Tal vez ahora no le sacrifican un toro, o tal vez sí en algunas partes del mundo, pero aceptan otro tipo de sacrificios, o se vuelven abusadores sexuales, o se vuelven abusadores de niños, o se vuelven, y lo hemos visto últimamente en algunos sonados casos que han habido dentro de algunas iglesias, no necesariamente cristianas evangélicas únicamente, pero de otras corrientes de pensamiento. Hemos visto cómo los líderes de estas iglesias han abusado de su autoridad y han cometido toda clase de delitos. Entonces, ellos pudieron tener la tentación de poderse sentir que esto era, pero los dos permanecieron con los pies en la tierra. Y dice el apóstol Pablo, anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y empieza a describir cuál Dios, porque teníamos que enseñarle desde cero de quién hablamos, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él empieza a dar una descripción. No es tu Júpiter, ni es tu Mercurio, ni es la diosa Diana de los Efesios, ni es esto, ni es lo otro. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas les dice, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Por eso han aprendido las locuras que ustedes han aprendido. Eso lo estoy agregando yo, por supuesto. Pero dice, las ha dejado andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, no ha dejado de manifestar su poder, aunque Él les dio a ustedes libre albedrío de hacer lo que les diera la gana y pensar en lo que quisieran pensar y aceptar las doctrinas que quisieran aceptar. Él no ha dejado de manifestarse al mundo, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es por eso que hemos iniciado este estudio orando, dándole gracias a Dios porque estamos a punto de finalizar este día y reconociendo que en los momentos más desafiantes del día Dios estuvo con nosotros, pero también reconociendo que en los minutos agradables, buenos, en los cuales tuvimos un tiempo de sonrisa, de una buena conversación, una sana conversación, que tal vez nos encontramos algún amigo o conocido que hacía mucho tiempo no veíamos y compartimos unos minutos, o qué sé yo, cualquier cosa que nos haya causado gracia, gozo y tranquilidad durante este día, también lo debíamos compartir con Dios y que también debemos darle las gracias. Y esto es todo lo que Pablo está dibujando en el tiempo que se le permitió, porque ya vamos a ver que un poco más adelante lo interrumpen. En ese momento él dice, Él es el Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él dejó que ustedes aprendieran lo que ustedes querían aprender, pero si Él se siguió manifestando, si usted en algún momento del día siente que Dios le dejó, si usted siente que Dios se ha alejado, de que usted se siente abandonado, no es cierto, ese sentimiento no es el correcto. Dios sigue estando en control. Lo que ha dejado es que nuestro caminar continúe. Tenemos la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones, de hacer lo que tenemos que hacer, y Dios estará siempre con nosotros. Y si usted lo duda, tómese un tiempo para ver hacia afuera, para ver la creación de Dios, para ver, como lo dije en una de las
cápsulas el otro día, creo, en un estudio bíblico, que hay cosas que la gente adora. No podemos adorar ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos que adorar al Creador. Y lo que ellos estaban haciendo era adorar lo creado, una vez más, poniéndole refuerzo a ese tema. Debemos recordar a Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando vemos la creación a nuestro alrededor y reconocemos la belleza de un pajarito que está con unos colores súper interesantes parado en un árbol, cuando vemos la puesta de sol, cuando estamos viendo cómo se forma una tormenta por la noche y todo ese poder. Yo no adoro a eso, adoro al Creador, al que hizo eso, y veo que es un Dios vivo porque las cosas siguen funcionando. Y en ese momento me doy cuenta de que Dios sigue estando en control. Y si está en control de todo lo demás, ¿por qué no va a estar en control de mi vida? ¿Por qué no me va a acompañar? Entonces, si en algún momento olvidamos o sentimos nosotros que el día fue demasiado fuerte, que fue cuesta arriba, que nos costó vivirlo, démonos cuenta de que el Señor siempre dará su testimonio durante el día. No nos dejará sin testimonio, dice, sino que también Él empieza a hablar acerca de las lluvias y los tiempos fructíferos. Versículo 18, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Eran muy impetuosos, estaban muy emocionados por lo que había pasado y no los dejaba pensar ni analizar lo que Pablo en ese momento estaba diciendo, sino que ellos querían, en su instrucción, en su incorrecta doctrina, ofrecer el sacrificio. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Aquí es otra escena diferente. Quiero que cambien la escena de la película. Se estaba desarrollando este tema, está Pablo y Bernabé siendo bautizados o rebautizados como Júpiter y Mercurio, la gente estaba ahí, viene el sacerdote con un gran becerro que quería ofrecer y las guirnaldas y la visita de los dioses, etcétera, etcétera, y todo eso estaba pasando. En el momento en que eso sucedía, se acercan unos hombres misteriosos diciendo, ¿y qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo con este ruido? Cuando se acercan, se dan cuenta que era Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé habían estado en estas dos ciudades unos días antes. Recuerdan ustedes, hemos estado estudiando esto, estuvieron en Antioquía y en Iconio, y ahí los habían perseguido también. Ellos llegaban, siempre se metían a la sinagoga y tenían algo que decir, algo que compartir, y siempre salían huyendo porque eran perseguidos. Y a las conclusiones que hemos llegado de estos relatos, vemos que ellos siempre huían, pero no huían para esconderse. Huían, se iban a la siguiente ciudad y seguían predicando la palabra, y eso es lo que había sucedido acá. Sin embargo, aquí en Listra les dan alcance estos hombres que se habían confabulado contra ellos y los querían perseguir hasta matarlos. Ahí se dieron cuenta que llegaron a ese lugar. Y esta gente de Antioquía e Iconio empezaron a persuadir a la multitud. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo qué dijeron? Miren, o sea, esto es una mentira, ni este es Mercurio, ni este Júpiter, estos son unos inventores, estos hablan mentiras, esto y lo otro, qué sé yo. Pero persuadieron a la multitud, dice la Biblia. Pero esto sucede en una escena paralela a lo que está pasando aquí, y en esta otra escena están estos hombres hablando con la multitud, diciéndoles que no crean lo que ellos dicen. Entonces les creen a estos hombres de Antioquía y de Iconio, y entonces se van en contra de Pablo. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea que no fue nada más un empujón, no fue un pellizcón, no fue que le jalaron la oreja o le jalaron el pelo, lo apedrearon y lo dejaron en una condición física deplorable, pensando aún que estaba muerto, o sea que estaba bien golpeado el apóstol Pablo. Esto no era en aquel tiempo un juego, lo apedrearon y lo dejaron arrastrado y estaba como muerto afuera de las puertas de la ciudad. La cosa se puso fea ahí. Y se puso fea porque el pueblo adoraba a los dioses. Tenía una idolatría equivocada. Y esto es lo que va a pasar hoy día en nuestra vida. Esto es lo que va a pasar hoy día. Nos apedrean, tal vez, en algunos lugares sí puede ser físico, y en otros lugares es con malas palabras, con
con malos mensajes, con reclamos, con señalamientos, de manera que seamos también apedreados y sacados de la ciudad, y nos sacarán de diferentes lugares únicamente porque llevamos el mensaje correcto del Evangelio de Jesucristo. Pero vean el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, no estaba Pablo solo, sino, como dijimos hace un momento, habían varios discípulos, entre ellos Bernabé, le rodearon para ver qué pasaba. Y dijeron, nos mataron a Pablo aquí en Listra, hasta aquí llegó el apóstol Pablo. Entonces todos viéndole bien asustados. ¿Y qué pasó? Se levantó Pablo. Me dieron duro, dice, pero no importa, vamos de regreso para la ciudad. Vea lo que dice, se levantó y entró a la ciudad. Sabía el riesgo que corría, lo acababan de apedrear, lo habían arrastrado hasta fuera de la ciudad, y él, ¿qué hizo? Se sacudió el polvo, se levantó y caminó de nuevo para adentro. Díganme si esa no es una testarudez santa. ¿Qué hubiéramos hecho otros? No, ya no voy a entrar a esta ciudad, yo voy a ver a dónde duermo porque me van a matar. Yo voy a ver a dónde duermo porque ahí no me quieren. No me importa lo que pase con ellos, que se vayan todos al infierno. Eso tal vez hubiera dicho alguien ahora, pero no. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, se levantó después de que estaba casi muerto y de repente volvió a entrar a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Se quedó a dormir ahí todavía, me imagino que compartió el evangelio, me imagino que se bañó, me imagino que se limpió las heridas y las pedradas, y luego dijo, bueno, entonces vámonos para la siguiente ciudad. Y había otra ciudad ahí cerca hacia la cual caminaron. ¿Y qué fueron a hacer a esa ciudad? Versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, se fueron a Derbe, sanó sus heridas, sanó sus golpes, anunció el evangelio. Muchos se convirtieron al evangelio de Cristo, y después, ¿qué hicieron? Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué le parece esto? De Antioquía y de Iconio los fueron persiguiendo hasta Listra, los apedrearon, los señalaron, les hicieron de todo. Pero una vez ellos llegaron a Derbe, evangelizaron la zona, deciden regresar a esas 3 ciudades que les habían sido hostiles, y confirmaron los ánimos de los discípulos, dice el versículo 22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa frase, además de ser enviada por el Espíritu Santo, la dijeron de corazón porque sabían lo que habían vivido. Todo esto que vivieron no fue sencillo. Y ellos dijeron, bueno, es necesario que ustedes entiendan que la vida cristiana y la vida del Evangelio, de acuerdo a la voluntad de Dios, nos traerá tribulación. Pero aquí estamos, decía el apóstol. Versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Entonces aquí vemos un montón de detalles súper interesantes acerca del desarrollo de lo que Dios quiere para nosotros. Una de las cosas que podemos ver es el poder que hay en el Evangelio de Jesucristo. El poder del Evangelio transforma vidas, y a ese cojo de nacimiento Dios lo sanó por el poder del Evangelio vivo, el que usted y yo hemos creído. No creemos en una palabra muerta, no creemos nada más en una corriente de pensamiento, creemos en el Dios vivo, a través del Espíritu Santo que obra en la vida de la iglesia, que se mantiene este organismo que se vive y se reproduce llamado iglesia. Entonces, los que están sufriendo, por supuesto, van a ser los más interesados y son los que más necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay herencias culturales, religiosas y genéticas que probablemente a veces hacen barrera, como lo vimos en esta cultura, y esa barrera impide que entre el Evangelio. Pero la formación del oír la palabra de Dios, la formación que hay en la fe a través del oír la palabra de Dios, empieza a botar cualquiera de estas barreras. El poder creativo de la palabra de Dios destruye todas estas barreras. Pero, por supuesto, vemos algo más acá, y es la trampa satánica que hay en glorificar al hombre. Es para detener el avance del Evangelio.
esa trampa sigue viva, así como estos hombres de esta ciudad tenían en su cabeza a Mercurio y a Júpiter, y eso era lo único que veían porque esa es la instrucción que habían recibido. Asimismo hoy está pasando esto. No es necesario que nos vayamos hasta allá. Y vemos cómo la trampa satánica es lograr que las personas empiecen a idolatrar al hombre y no a Dios. La tendencia actual es exaltar, digamos, a los líderes cristianos. Y esto lo he dicho en otras ocasiones. Es como tener al pastor que es como una estrella de rock, ¿verdad? Al pastor que es como una estrella, como un cantante famoso, como un performer, o sea, como un hombre orquesta. Y nos damos cuenta de que empezamos a poner los ojos sobre el líder y no verdaderamente en Cristo. Hemos denunciado también aquellas iglesias que se enfocan en el logo de su iglesia, es decir, en el nombre de la iglesia como tal, y lo empiezan a exportar, lo hacen una marca, y esa marca está por todas partes del mundo, que genera mucha plata, que genera mucha fama, que genera esto, que genera lo otro, y la gente empieza a adorar el nombre de la iglesia y se olvidan de Jesucristo. En esta forma oculta empieza Satanás a manejar a la gente. Y después hay también una forma abierta, algo que corrientes de pensamiento como el neoapostolado, los profetas, los mesías falsos y todo ese tipo de gente, hablando de cuestiones religiosas, estamos hablando de cuestiones ligadas a Dios, en las cuales empiezan a apartar la atención de la gente para enfocarla en estos líderes que se supone que hacen esto, y por eso se ponen títulos rimbombantes a la par de sus nombres, en los cuales parece que ellos son superiores a otros seres humanos. Y esta exaltación a la persona causa mucho daño a la iglesia, y es necesario que nosotros lo digamos. Por eso tercera de Juan 9:10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y ahí vemos un ejemplo de esto. Diótrefes no quería que llegara ni el apóstol Juan ni nadie a visitarlo, porque no quería ser opacado, porque no quería cumplir con nadie, sino que él fuera el centro de ese lugar. 1 Corintios 3 del 10 al 11 dice: conforme la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Él debe ser siempre el centro, nadie más. En el momento en que empiecen a adularlo, a avalarlo o a decirle un montón de cosas, remita todo eso a los pies de Cristo, porque Él es el único que merece toda la adoración. Hay, y aquí debo subrayarlo, algunos reconocimientos por respeto a las personas. Nosotros debemos reconocer el trabajo de ciertas personas para la iglesia, para el nombre de Cristo. Debemos darle obediencia a las personas que están liderando un grupo, a las personas, pero siempre que todo esto esté avalado por la Biblia, y no rendirle adoración, sino un reconocimiento por su arduo trabajo, un reconocimiento por su vida devocional a Dios, pero eso está lejos, muy lejos de que le rindamos adoración a un ser humano. 1 Corintios 10:20 dice: antes digo antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes de los demonios, dice la Biblia. Entonces el precio de darle a Dios lo que es de Dios, ese tiene un precio maravilloso. Va a haber sufrimiento por la hipocresía y la mala intención en la adulación de las personas, y hay una atención por la soberanía y la providencia de Dios. En el momento en que nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, vamos a reconocer su soberanía y su providencia. Y hay algunos beneficios que surgen de defender la verdad, que es lo que hemos visto acá. Produce más pasión para servir a Dios, no permite que sus sufrimientos sean obstáculo para la predicación, que es lo que hemos aprendido de esto hoy. Vence el temor y desafía a los enemigos espirituales, tiene autoridad espiritual para consolar, animar y discipular. Entrenan y organizan una generación de relevo constantemente, y confirma el llamado de la expansión de la iglesia
en el mundo. Todo esto son los beneficios que surgen de defender la verdad y de no permitir la vanagloria a los hombres, sino la gloria a Dios, que era el centro de este estudio. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador y orientar su adoración correctamente y no entrar en confusiones como lo hacía la gente de Listra en esta etapa de la historia, yo le invito a que reciba a Cristo como Señor y Salvador, que abra su corazón ahí donde está y que pueda decir la siguiente oración. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios, por lo tanto hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad de ser salvo y que mis pecados sean perdonados. Lléname de tu Santo Espíritu y oriéntame para vivir mi vida de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.